Apocalipsis, capítulo 14, versículos del 1 al 5. Y eso es lo que vamos a estudiar esta mañana. Está aquí, en estos pasajes tan importantes. Y si Dios lo puso ahí, significa que esto es muy importante también. Siempre Dios dándonos mensajes de esperanza, mensajes de misericordia. Hay un grupo que va a sobrevivir todo lo que viene sobre el mundo que no quiere hacer caso a Dios. ¿De qué habla Apocalipsis 14, 1 al 5? Me alegro que hay varios que ya están mirando sus Biblias. Oh sí, allí habla de un grupo especial, un grupo muy discutido, un grupo muy comentado, los 144.000. ¿Qué se habla de los 144.000? La verdad es que hay diferentes interpretaciones. Y rápidamente yo quiero resumir algunas porque estoy seguro que algunos pueden estar mirando que piensan un poquito diferente tal vez a lo que va a escuchar, pero no cambie todavía el canal. Tenga un poquito de paciencia y vea lo que la Biblia presenta acerca de este tema. Algunos piensan, por ejemplo, que los 144.000 es un número de fieles que gobernarán en el futuro, que gobernarán con Cristo desde el cielo a una gran multitud de salvados que vivirán aquí en la tierra. Sé positivamente que entre nosotros aquí hay una persona que tenía esta creencia hace algún tiempo. Hay otro grupo de personas, todos cristianos, que creen que los 144.000 son predicadores israelitas vírgenes que serán convertidos al cristianismo después del rapto y que predicarán en la tierra durante un periodo de gran tribulación antes de la segunda venida de Cristo a un mundo impenitente. Esto lo saqué de la página de las personas que creen de esta manera y lo comparto con ustedes. Hay otro grupo de cristianos que tienen una variedad de puntos de vista. Solo voy a mencionar uno, que es uno que destaca. Representan la iglesia antes de la gran tribulación y que la gran multitud, la que también se menciona en el capítulo 7 de Apocalipsis, representa a estos mismos individuos después de la tribulación. Algunos de ustedes ya me empiezan a mirar con preocupación. ¿Por qué tantas maneras de interpretar? Oh, hay una más, tal vez debiera mencionarla. Otros sostienen que los 144.000 son un número simbólico que representa el pueblo de Dios. Ustedes están preguntando. Y estoy frente a un grupo que pertenece a la iglesia adventista del séptimo día. Y debo contarles un poquito de historia. Tengan paciencia. Ya vamos a ir a la Biblia. Yo sé que los que no pertenecen a la iglesia no les interesa mucho escuchar esto, pero yo tengo que conversar también con los miembros de la iglesia adventista. La interpretación adventista de los 144.000 empezó con mucha controversia. Hubo personas, por ejemplo, que dijeron que los 144.000 eran personas que resucitaron con Cristo en ocasión de su resurrección. Eso fue allá al comienzo, cuando todavía la iglesia no estaba formada, era el movimiento adventista. Hubo también otros que dijeron que eran los niños que Herodes había matado allí en Belén. Hubo otros que creían que eran judíos cristianos del primer siglo. Ustedes ven cómo había muchas creencias. Finalmente llegaron a un consenso. Yo no voy a decir cuál es la creencia de la iglesia adventista. Alrededor del año 1900,
hubo en la Iglesia Adventista nueva controversia acerca de los 144,000 que llevó a la señora Elena de White a hacer unas declaraciones que hasta ahora parece que a algunos les preocupa para estudiar los 144,000. Cuando queremos hacer este estudio, algunos dicen, ¿debemos nosotros hablar del tema? Quiero que vean, para que todos estemos en la misma página, lo que ella escribió acerca del tema. Y les recuerdo que esto lo pueden leer con detalles en Mensajes Selectos, tomo 1, página 205. Esto lo escribió el año 1901. Y en ese año ella escribió, no es su plan, está hablando de Dios, no es el plan de Dios que los suyos presenten algo que tengan que suponer y que no está enseñado en la palabra. Amigo, tú que me estás escuchando, que no eres miembro de la iglesia, ¿estás de acuerdo con esta idea presentada aquí? Es el consejo de esta señora. Y así como escuchas lo que yo digo, vale la pena escuchar lo que ella dice. Yo por lo menos estoy de acuerdo. No es el plan de Dios que los hijos de Dios, no importa dónde estén, no importa de qué iglesia sean, no es el plan que los hijos de Dios tengan que suponer las cosas de la palabra de Dios. No, tenemos que ver lo que la palabra de Dios enseña. Ese es el consejo y yo estoy de acuerdo. Sigue diciendo, no es su voluntad que entren en controversias, en discusiones, por cuestiones que no les ayudarán espiritualmente. ¿Están de acuerdo con eso? Yo también. Y ella pone como ejemplo, ¿qué cosa? Tales como quienes han de componer los 144,000. Si llegamos hasta aquí en esta cita, significa que tenemos que pedirle a la persona que va a anunciar el himno que venga, nos diga el himno y nos vamos. Porque aparentemente esto no nos va a ayudar espiritualmente. Pero eso lo está escribiendo ella el año 1901. ¿Cuánto tiempo ha pasado de eso? Más de 100 años, ¿verdad? Noten lo que sigue diciendo a continuación la cita. Está allí mismo. Ustedes lo van a ver con otro color. Yo le puse ese otro color solo para destacarlo. Ella escribió a continuación, fuera de duda, la respuesta a esta pregunta, esto lo sabrán dentro de poco los que sean elegidos de Dios. ¿Se puede saber algo de los 144,000? Como adventistas nosotros tenemos este consejo. Sí, se va a saber. ¿Cuándo? ¿Después de 100 años? Ella lo dijo de manera diferente, dentro de poco. Así es que creo yo que ese poco ya ha sido suficiente. Y que nosotros tenemos que ir a la palabra de Dios para encontrar las respuestas sobre este número tan comentado. Además, unos años después, la misma autora agregó lo siguiente. Noten lo que ella escribió. Lo podemos ver en el libro Maranata, El Señor Viene, página 240. Apareció en una revista que se publicaba, la Review and Herald, de el 3/9 de 1905. Ustedes ya saben qué fecha es esa. Noten lo que ella escribió. Esforcémonos con todo el poder que Dios nos ha dado para hallarnos entre los 144,000. ¿Qué les parece? Esforcémonos con todo lo que Dios nos ha dado. Creo que tenemos que hacer algo para conocer esto, ¿verdad? Porque si vamos a poner tanta energía en esto, hay que estudiarlo, hay que conocerlo.
termina esta cita diciendo: únicamente los que reciban el sello del Dios vivo obtendrán el salvoconducto para entrar por las puertas de la santa ciudad. Y ahora sí, vamos a la Biblia. ¿Qué nos dice la Biblia sobre los 144.000? Tenemos que hacer un reexamen de la evidencia bíblica. Eso nos ayudará a comprender la identidad de los 144.000 en Apocalipsis. Y se van a dar cuenta que no es tan difícil darse cuenta de lo que Dios quería que entendiéramos, pero tenemos que mirarlo con calma. Vamos a el texto que ya dimos, Apocalipsis capítulo 14, versículos del 1 al 5 vamos a leer. Comencemos a leer el primer versículo. Después miré, dice Juan, y aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144.000 que tenían el nombre de él y el de su padre escrito en sus frentes. ¿Cómo me gustaría haber tenido un secretario o una secretaria que anote cada uno de los puntos que aquí aparece? Porque los vamos a necesitar, pero ustedes que están aquí, anótenlos, ténganlo en cuenta. Y quienes me están mirando, si tienen un papel a mano, pongan pausa, tomen papel, tomen lápiz y anoten. En primer lugar, ¿qué lenguaje está usando aquí? ¿Es un lenguaje literal? Esto significa que lo que dice eso es. ¿O simbólico? Que lo dice de una manera pero representa otra cosa. ¿Qué lenguaje está usando? ¿Notaron? He aquí el cordero. ¿Es un cordero literal? ¿Es un corderito, el animalito? ¿O está representando algo? Parece que el lenguaje aquí es simbólico, ¿verdad? El cordero representa ¿a quién? Ustedes ya lo saben. A Jesús. Muy bien. Dice que está en el monte de Sión. El monte de Sión literal está allá donde está Israel ahora. Sobre el monte de Sión ahora hay un templo de los musulmanes. ¿Está hablando de ese lugar? ¿Ese es el lugar literal? No, no está hablando de ese lugar. ¿Está hablando de qué? Del lugar donde gobierna Dios. Ese es el monte de Sión. Ahora menciona allí a los 144.000. ¿Será literal o será simbólico? Mire, esta es una discusión que se plantea incluso entre nosotros. Luego, el siguiente versículo, noten lo que dice. Oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas, como sonido de un gran trueno. Y la voz que oí era como arpistas que tocaban sus arpas. Aquí otra vez tenemos el lenguaje simbólico, ¿cierto? Porque, ¿qué escucha? Una voz. Y dice una voz como. ¿Sí lo notan? Una voz como. Estruendo de muchas aguas. Una voz como sonido de un gran trueno. Una voz como arpistas. Ustedes ven que todo el lenguaje aquí es simbólico. Primera conclusión que podemos tomar. Los 144.000 están aquí en un contexto simbólico. Significa que debemos buscar qué representan los 144.000. Les pregunto, ¿dónde ocurre esta escena? ¿Ya lo descubrieron? Yo no quiero darles las respuestas. ¿Dónde ocurre esta escena? Allí, en el lugar donde vive Dios. Nosotros decimos generalmente en el cielo. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Vamos a avanzar. Versículo 3. Estos 144.000 cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos, y nadie podía aprender el cántico sino aquellos 144.000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. Aquí hay otras cosas importantes que debemos tener en cuenta. Es verdad,
la primera característica tenían el nombre del Cordero y del Padre en la frente. La segunda, cantan un cántico nuevo, solo ellos lo saben. Y la tercera, redimidos de entre los de la tierra. Versículo 4. Y tomen nota porque aquí hay más elementos que debemos recordar. Estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Siguen al Cordero por donde quiera que va. Como los veo anotando, estoy dándoles un poquito de tiempo. Redimidos de entre los hombres como primicias. Son primicias para Dios y para el Cordero. Y nos falta un versículo. El versículo 5. Y en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. Entonces, dos características más son sin mentira en sus bocas, son sin mancha delante del trono de Dios. Tenemos una excelente descripción de este grupo, ¿verdad que sí? Suficientes detalles como para identificarlo. El asunto es que están en el cielo. La pregunta lógica es, ¿cómo se originan? Porque salen de la tierra, ¿verdad? Así es como lo vimos desde el comienzo. Ellos fueron redimidos de la tierra, dice el versículo. 3 preguntas quiero poner en la mente de ustedes. La primera, ¿cómo se forma este grupo de gente en la tierra? Es importante la respuesta. Fueron redimidos de entre los de la tierra. ¿Cómo se forma entonces aquí en la tierra? La segunda pregunta que quiero poner delante de ustedes es ¿cuándo se forma este grupo? El conocer la respuesta a esta pregunta nos va a permitir librarnos de algunas de los engaños de Satanás sobre este tema. Y la tercera pregunta, ¿quiénes forman este grupo? Para responder a estas preguntas, no esperen escuchar una declaración mía, porque lo que yo diga puede estar equivocado. No crean lo que yo digo, crean lo que la palabra de Dios dice. Y les invito a ir al lugar donde hay otra declaración en la Biblia acerca de los 144,000. Les invito a ir a Apocalipsis capítulo 7. Y presten atención otra vez para responder dónde se produce la escena. ¿Qué ve Juan? Vamos a leer allí desde el versículo 1 hasta el versículo 5 otra vez, en el capítulo 7. Allí dice: después de esto vi a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que detenían los 4 vientos de la tierra para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Pregunto, ¿dónde se produce esta escena? Ahora estamos todos de acuerdo, qué bueno. Ahora se produce esta escena en la tierra, ¿verdad? Ángeles deteniendo vientos. ¿Qué representan los vientos? ¿Ya saben ustedes lo que representan los vientos? ¿Sí? Los vientos, ¿qué representan? Les voy a dar un par de citas para que anoten allí y después revisen. Yo lo voy a decir ahora, pero revísenlo. Daniel 7:1 habla también de los vientos. Jeremías 49, 35 al 37. Y Jeremías capítulo 51, versículos 1 y 11. Todos estos versículos les van a dar a entender que los vientos representan luchas, representan conmoción política, representan guerras. Los vientos parece que no son una buena señal
en lo que estamos leyendo, ¿verdad? Porque dice que no sople viento alguno sobre la tierra, el mar y sobre ningún árbol. Nos va a ampliar el concepto de que no es algo bueno lo que dice el versículo 2. Vamos a leer el versículo 2. Vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol y tenía el sello del Dios vivo y clamó a gran voz a los 4 ángeles a quienes se les había dado el poder ¿de qué? De hacer daño a la tierra y al mar. Significa que los vientos producen ¿qué? Daño. No es algo bueno. Pero aquí viene otro ángel. Se dieron cuenta, ¿verdad? Aquí está en acción otro ángel. Y este otro ángel que tenía en su mano el sello del Dios vivo. ¿Y qué ordena este ángel? ¿Qué orden da? Detengan los vientos, detengan el daño, detengan la destrucción. ¿Para qué? Vamos a leer el versículo 3. Diciendo, no hagas daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes ¿a quiénes? A los siervos de nuestro Dios. ¿Les parece que es un buen mensaje para nosotros? ¿Te parece, amigo, tú que estás mirando y tal vez no perteneces a este grupo de personas? ¿Te parece que es un buen mensaje? Frente al anuncio que viene daño sobre la tierra, Dios envía un ángel para dar la orden que se detenga ese daño hasta que los siervos de Dios sean sellados. Hasta que hayamos sellado. ¿Dónde? En sus frentes. Es importante que sepamos todo eso. Tú que te consideras siervo de Dios, es importante que prestes atención a este mensaje. No es mi mensaje, es la palabra de Dios. El versículo 4 nos da una revelación importante. Allí Juan dice algo que nos debe cautivar la atención. Oí el número de los sellados, 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. ¿Para qué se detienen los vientos? Para que sean sellados, ¿quiénes? Los siervos de Dios. ¿Quiénes son los siervos de Dios según este pasaje bíblico? Ustedes se dan cuenta que aquí no está diciendo son de tal iglesia o de tal denominación. Así es que los que se acreditan el título de 144,000 tienen primero que responder qué es el sello de Dios y qué es ser siervo de Dios. Pero esto tiene que ser respondido a la luz de la palabra de Dios, no de lo que algún líder diga o enseñe. Aquí tenemos cómo se forman entonces. Y podemos responder a las preguntas que hicimos anteriormente. ¿Cómo se forma este grupo de gente en la tierra? ¿Pueden responder esta pregunta? No tenemos que adivinar. Si pusieron atención, no tenemos que adivinar cómo se forma este grupo. Se forma cuando Dios ponga su sello sobre ellos. ¿Están de acuerdo con lo que digo ahora? Eso es lo que acabamos de leer. Ahora les pregunto, ¿cuándo se forma este grupo? Cuando son sellados. No tenemos que especular, no tenemos que usar nuestra imaginación, solo tenemos que poner atención a la palabra de Dios. Y nos queda la última pregunta. ¿Cuándo se forma
este grupo? Creo que estoy cambiando algunas cosas aquí. ¿Cuándo se forma este grupo? Sí, pero con relación a los vientos. Cuando los vientos ya se desencadenaron, o antes que los vientos se desencadenen. Parece que es antes, ¿cierto? Es antes. Porque el ángel dije, paren, no suelten los vientos todavía hasta que no sean sellados. Cuando sean sellados, entonces ahí les va. ¿Nos queda claro eso? Al comienzo de nuestro texto, nosotros notamos que empezó la lectura del capítulo 7, versículo 1, diciendo, después de esto. ¿Sí lo recuerdan? Ustedes lo tienen ahí en su Biblia. Comienza después de esto. ¿Después de esto qué? Tenemos que responder eso. ¿Qué es eso que pasa antes del sellamiento de los siervos de Dios para que venga la destrucción de los vientos que sostienen los 4 ángeles? Para eso tenemos que ir a otra visión, a la visión que está antes, al capítulo anterior. En verdad esta visión abarca el capítulo 4, versículo 1 en adelante, hasta el capítulo 8 y versículo 1. Pero nos vamos a quedar en el capítulo 6, no podemos estudiar todos los detalles. Aquí en el capítulo 6 de Apocalipsis se registra la secuencia de la apertura de los 7 sellos. Y aquí en la apertura de los 7 sellos vamos a ir al versículo 1, capítulo 6, versículo 1, para destacar que es Jesús quien abre estos sellos. Vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos y oí a uno de los 4 seres vivientes decir con voz de trueno, ven y mira. No podemos estudiar los 7 sellos ahora, porque estamos estudiando los 144.000. Pero necesitamos tener en nuestra mente lo que va ocurriendo en estos sellos. Y yo voy a correr, voy a mostrarles un dibujo. Este dibujo que hizo un artista me parece que resume muy bien los 7 sellos. El primer sello tiene un jinete. ¿Algunos de ustedes han escuchado hablar de los jinetes del Apocalipsis? Se hablan muchas cosas, han visto películas. Cuidado, las películas no son la palabra de Dios, son para engañar. Lo digo así, bien clarito. Estos jinetes del Apocalipsis tienen un mensaje muy diferente a lo que las películas presentan. El primer jinete representa al primer siglo, lo que pasa en el primer siglo de la era cristiana. El segundo jinete representa lo que pasa con la iglesia en el segundo siglo en adelante, hasta el edicto de Milán en el año 313. El tercer sello, tal vez les va a ayudar lo que está apareciendo allí en la pantalla. El tercer sello va del año 313 hasta el año 538, la época en que la iglesia empieza la apostasía. Y el cuarto sello, de color amarillo, con la muerte sobre ella, con el sepulcro que le sigue, representa el período en que muchos mueren por la palabra de Dios, tiene nombre de muerte y va hasta la Reforma. Y allí cuando se produce la Reforma en la iglesia, la Inquisición destruye a todo aquel que quiere hacer la voluntad de Dios. Por eso el quinto sello habla de los que han muerto, que claman por venganza. Hasta aquí el quinto sello. Lo resumí, ya ven ustedes. Pero lo que nos interesa es el sexto sello. Porque en el capítulo 7 dice después de esto, después del sexto sello. ¿Qué pasa en el sexto sello? Ahora ustedes van a leer su Biblia.
Después pueden leerlo todo y ver los detalles de lo que yo he presentado en ese diagrama. ¿Qué dice el versículo 12? Miré cuando abrió el sexto sello y he aquí hubo un gran terremoto. El sol se puso negro como tela de silicio. La luna se volvió toda como sangre. Versículo 13. Las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Versículo 15, y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes. Y el versículo 16 dice, y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondernos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. Vamos al versículo 17. Porque el gran día de su ira ha llegado. ¿Y quién podrá sostenerse en pie? Aquí está hablando del día de la ira. Aquí está hablando de lo que va a ocurrir cuando los vientos se suelten. Aquí está hablando de un tiempo de tribulación. Aquí está hablando de un tiempo de angustia. Algunos pueden definir claramente cuándo ocurren estas señales. Creo que si yo les pregunto, ustedes me pueden decir cuándo ocurre la primera señal que comienza el sexto sello, el terremoto. ¿Recuerdan en qué año fue este terremoto? Tal vez vamos al diagrama porque ahí nos va a ayudar a recordarlo. El terremoto, no les voy a dar toda la fecha, solo el año 1755. ¿Cuándo fue el oscurecimiento del sol y la luna roja como sangre? ¿Recuerdan? Año 1780. Durante el día el sol oscuro y durante la noche como sangre. ¿Cuándo fue la caída de estrellas? Año 1833. Ustedes ven cómo este sello, el comienzo, está en el pasado para nosotros. ¿Cuál es el siguiente evento declarado en este sello? Ya lo olvidaron. El cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla. Les pregunto, ¿eso ya pasó o está por pasar? Hasta ahora no hemos visto que el cielo se enrolla y nada especial. Noten que esto, cuando ocurre esto, los ricos, los poderosos dicen que caigan las piedras sobre nosotros. Algunos de los aquí presentes y tal vez de los que están mirando también, si yo pregunto a qué tiempo o en qué tiempo se va a ver esto, ¿hacia dónde van a apuntar? Me van a decir que aquí está hablando de la segunda venida de Jesús, ¿verdad? Esto es lo que yo he leído y he escuchado que se enseña. A mí me lo enseñaron. Pero al reestudiar este pasaje, me doy cuenta que aquí no está hablando de la segunda venida, sino está hablando de este tiempo en que se desenrolla, se abre el cielo y la gente va a ver algo especial, va a escuchar algo especial. Y después de eso, tiene que venir el día de la ira del Señor. Así es que lo vamos a dejar allí pendiente. Les pregunto ahora, ¿en qué momento estamos viviendo nosotros? Aquí vimos 4 señales muy claras. ¿En qué momento estamos viviendo? Estamos viviendo en medio de los sucesos mencionados
en el versículo 12 y 13. Estos son el terremoto, el sol oscuro, la luna roja como sangre y las estrellas que caen. Después de eso comenzó el juicio de Dios. Y después de eso vienen los sucesos del versículo 14 al 17, en que el cielo se enrolla como un pergamino. Y la gente, ricos, pobres, no importa de qué clase social, van a clamar a las rocas: caed sobre nosotros y escondednos. Nosotros estamos viviendo antes que esto acontezca. Estimados hermanos, estimados amigos, este es un momento solemne en que nos ha tocado vivir. En Apocalipsis 6, 17 dice, menciona un acontecimiento y se hace una pregunta. ¿Cuál es el acontecimiento? ¿Recuerdan cómo se llama? Muchas gracias. El gran día de su ira. Este es el acontecimiento final del sexto sello. El gran día de su ira. ¿Qué representa este acontecimiento? Esto es lo que quiero dejar claro en esta oportunidad para que no sigamos pensando en algo que nos enseñaron pero que no es lo que está diciendo el pasaje. ¿Qué representa este acontecimiento? La respuesta la encontramos en la Biblia. Apocalipsis capítulo 15, versículo 1, que dice: vi en el cielo otra señal grande y admirable, 7 ángeles que tenían las 7 plagas postreras, porque en ellas se consumaba, ¿qué cosa? La ira de Dios. ¿Cuál es el día de la ira de Dios? ¿Nos queda claro eso? Cuando caigan sobre la tierra las plagas finales de Dios. Eso va a ocurrir cuando se suelten los vientos. Van a venir sobre la tierra las plagas. Está relacionado con el juicio de Dios. Cuando termina el juicio de Dios en el cielo, Jesús va a derramar su ira sobre los que no han querido aceptar su salvación. No porque es una ira de enojo, sino porque Dios le va a permitir a Satanás desarrollar todo su plan. Y el plan que tiene Dios en la cabeza, el plan que tiene Satanás en su cabeza es un plan de destrucción. ¿Están de acuerdo conmigo? Dios le va a dar libertad. El día de la ira de Dios no es que Dios está enojado, sino es que Dios le va a dar la oportunidad a Satanás que desarrolle completamente su plan. Ahora los ángeles de Dios lo están frenando. Los ángeles de Dios le están impidiendo, pero poco a poco ustedes ven cómo Satanás va ganando terreno. Poco a poco este mundo se está haciendo cada vez más difícil de vivir en él. Y les aseguro, mañana va a ser peor que hoy. El próximo mes va a ser peor que ahora. El próximo año, mejor no me pregunten. No es que tenemos que asustarnos. Es que tenemos que escuchar la voz de Dios. Él nos da un mensaje de advertencia. Ya sabemos cuál es el día de la ira de Dios. Volvamos a nuestro cuadro. Volvamos a nuestro cuadro. ¿Cuál es la pregunta de Apocalipsis 6, 17? ¿Recuerdan? ¿Quién podrá sostenerse en pie? ¿Cuándo? En el día de la ira de Dios, en el día de las plagas. ¿Se dan cuenta que la segunda venida todavía no ocurre? Esta declaración está en relación a el término del juicio de Dios en el cielo
no hay más intercesor, no hay más mediador, y Satanás está actuando con plena libertad en esta tierra. ¿Quién podrá sostenerse en pie cuando Satanás tenga libertad completa? Eso es lo que está diciendo esta pregunta. Miremos un poquito el diagrama que hemos preparado para tratar de entender esto. El último acontecimiento del sexto sello es el gran día de la ira de Dios. Y ustedes recuerdan que el versículo 17 decía que los seres humanos dirán, cuando llegue este día, ¿quién podrá sostenerse en pie? ¿Cuál es la respuesta? ¿Me la pueden dar ustedes? ¿Cuál es la respuesta? Muchas gracias. Los que han sido sellados, correcto. ¿Qué nombre tienen? ¿Se dan cuenta que sale facilito cuando se estudia la Biblia? Los 144.000. Los 144.000 que han sido sellados antes que el tiempo de tribulación, antes que el tiempo de angustia. Ustedes ven que tiene diferentes nombres, pero es el mismo acontecimiento. Antes que el día de la ira de Dios venga sobre esta tierra, Dios quiere poner un sello especial sobre sus hijos, un sello especial sobre su pueblo, un sello especial sobre su iglesia. No me importa qué nombre le quieras poner tú a la iglesia, pero aquí a la iglesia Dios la llama los 144.000. Estos van a pasar este tiempo de tribulación. Cuando ellos pasen este tiempo de tribulación, se va a abrir el último sello. ¿Recuerdan que nos queda un sello? ¿Qué dice la palabra de Dios con relación a esto? Leamos lo que dice Apocalipsis capítulo 8, versículo 1. Ahora estamos en el séptimo sello. El séptimo termina con el día de la ira de Dios. El séptimo sello que dice: cuando abrió el séptimo sello, se hizo silencio en el cielo como por media hora. Silencio en el cielo. ¿Cómo se imaginan ustedes el cielo? ¿Un lugar de silencio? ¿Verdad que no? Toda la descripción que nos habla del cielo, los ángeles no paran de alabar a Dios. Eso no es un lugar de silencio. Pero ahora hay silencio en el cielo. ¿Qué representa este silencio en el cielo? Creo que nos resulta fácil dar la respuesta. El silencio en el cielo ocurre porque todo el cielo viene a buscar a su pueblo. Es la segunda venida de nuestro Señor Jesús. Jesús no viene solo. ¿Con quién viene? Con los ángeles, muy bien. ¿Y qué más? Y también el Padre, ustedes ya lo han estudiado. Todo el cielo que ha estado interesado en nuestra salvación viene a buscar el trofeo. ¿Qué ocurre cuando Jesús viene por segunda vez? ¿Quiénes están vivos? Los 144.000, ¿no es lo que hemos estudiado? Ellos están vivos. Esto es lo que el apóstol Pablo, y nótenlo bien, estimados amigos, porque se está haciendo mal uso de este versículo. El apóstol Pablo en 1 de Tesalonicenses capítulo 4, del versículo 13 en adelante, habla de este momento. Y ahí él dice, los que estemos vivos, aquí el Apocalipsis los llama los 144.000, los que están vivos cuando Jesús viene, no se van a adelantar a los que han muerto en Cristo Jesús.
Primero, dice él, van a resucitar ellos. La resurrección de los muertos ocurre después de la tribulación, porque la venida de Jesús se está produciendo. Por eso Pablo dice, con voz de trompeta, con voz de arcángel, va a llamar a los muertos en Cristo y van a resucitar los muertos en Cristo. Y luego agrega en el siguiente versículo, y juntos, los 144,000 y todos los fieles que han muerto a través de la historia van a ser arrebatados. Aquí está el arrebatamiento. El arrebatamiento, según la palabra de Dios, ocurre después de la gran tribulación, no antes. Eso es lo que la Biblia enseña, no lo enseño yo. No vamos a seguir estudiando lo que pasa con aquellos que fueron con Jesús o lo que pasa aquí en la tierra todavía. Vale la pena que se estudie esto, pero no lo podemos hacer ahora porque el tiempo ya se nos termina también. La crisis está delante de nosotros. ¿A qué debiera llevarnos esto? Hermanos queridos, tenemos que tomar una decisión. ¿Quiénes pueden estar en pie delante del Hijo del Hombre? Y sí, muy bien, los 144,000. ¿Tú tienes las características de los 144,000? Debiéramos hacernos esa pregunta. Si no tengo esas características, ¿podré ver al Señor? El propósito de este mensaje es hacerte una invitación. Hazte la pregunta primero, ¿de quién soy yo? Y esta pregunta pueden contestarla hasta los niños. ¿Quién es el que gobierna tu vida? ¿De quién soy yo? ¿A quién le debo lealtad? ¿A quién le estoy obedeciendo? Debo preguntarme, ¿está renovado mi corazón? ¿Está reformada mi vida? ¿Están perdonados mis pecados? ¿Estoy preparado para dar el último mensaje que se debe dar en esta tierra? Tus respuestas son importantes. Son importantes para el cielo. Cristo Jesús quiere hacernos este recordatorio antes de terminar. Lucas 21:36. Son las palabras de Jesús. Velad pues en todo tiempo, orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. ¿Qué tenemos que hacer? Velad y orad. ¿No les suena parecido a lo que le dijo Jesús a Pedro? Que el Señor nos ayude a poner en práctica el consejo de Jesús para que podamos resistir en la crisis que viene sobre nosotros. Les invito a inclinar su rostro. Padre nuestro, gracias por tu palabra. Gracias porque tú nos presentas en forma clara este grupo al cual tú llamas mis siervos. Este grupo que en el fin de la historia de este mundo que está tan cerca ya, va a tener la oportunidad de verte venir en gloria y majestad, sin haber conocido la muerte. Gracias, Señor, porque tú nos invitas a prepararnos para encontrarnos contigo. Bendice a cada uno de los que escucharon este mensaje. Te lo pido en el nombre de Jesús.